Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que voy a estar mostrando es este cargador de batería de gel que tengo acá. Este es el cargador más sencillo, más básico y más barato que pueden hacer para cargar una batería de gel como la que tengo acá. Y bueno, me pareció interesante porque tengo un montón de consultas en un montón de redes sociales, ¿no? Que me están preguntando sobre cargadores de batería. Y si bien tengo otros cargadores un poco más sofisticados que este, dije vamos a hacer uno bien básico y simple dentro de lo que es seguro para cargar una batería y no romperla con la típica resistencia del diodo. Así que vamos a ver de qué se trata este cargador y vamos a ver cómo funciona. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, acá estamos en el laboratorio, básicamente el circuito que vieron recién en la presentación. Este es el protoboard. Lo que tenemos acá es lo siguiente. Tenemos un LM317, tenemos algunas resistencias, un transistor 27904 que puede ser un BC548 o cualquier transistor NPN de uso general. Y lo que está haciendo este circuito, obviamente después de la parte práctica vamos a ir a ver la teoría y el diseño electrónico de esto. Así que si quieren ver cómo se calcula todo y el circuito, bueno, voy a mostrar un poquito el circuito en pantalla ahora para que no se pongan mal, pero después vamos a ir a la parte de la computadora y vamos a verlo bien en detalle. Básicamente lo que hace este circuito es usar el LM317 como un regulador de tensión, el de toda la vida, el de siempre, que nosotros con dos resistencias regulamos la tensión de salida. Y lo que tiene es un shunt, un sensado de corriente, que lo que va a hacer es disparar la base del transistor NPN para que me tire hacia abajo el ajuste del LM317. En resumen, cuando la corriente supera un determinado umbral de tensión, el transistor se cierra, el transistor NPN se cierra y me tira hacia abajo lo que es el ajuste del LM317, bajándome la tensión de salida. De esa manera, lo que hace es estabilizar el corte de corriente, básicamente. Es una fuente de corriente, entre comillas, constante, porque no es una fuente de corriente constante, pero va pivoteando para que siempre esté dentro de los márgenes y no supere la corriente máxima que soporta la batería. Es un limitador de corriente, en otras palabras sencillas. Entonces, si bien hay un circuito en el datasheet del LM317, que es cargador de batería lead ácido, o sea, plomo y ácido, como la que tengo acá, de gel, si bien hay un circuito en el datasheet, el circuito usa la limitación de corriente interna del propio LM317. O sea, hace que el LM317 entre en modo protección para lo que es limitar la corriente. Lo cual eso tiene algunos problemas porque trabaja siempre al límite. Y a mí la verdad que me pareció que por un transistor no es tanto el problema. O sea, es un componente más básico que le podemos poner. Bueno, el shunt es esta resistencia que tengo acá, que es una resistencia de 2,2 ohms, que lo que hace es lo siguiente: cuando la tensión en la resistencia, la caída de tensión en el shunt, es igual a la tensión base emisor del transistor, o sea 0,6 volt, 0,7, el transistor se cierra, se satura y se cierra. Entonces, de esa manera, nosotros, según el valor del shunt que le ponemos acá, va a ser la corriente a la que queremos que corte el limitador de corriente. Tiene que tener una caída de tensión de más o menos 0,7 volt. Y ahí ustedes se fijan qué valor de resistencia por ley de Ohm le ponen para la corriente que quieren que pase. En este caso yo estoy cargándolo a 500 mA más o menos. No quería cargarlo a una corriente muy alta, así que se lo estoy haciendo. Bueno, lo que tengo acá es la tensión de batería. Estos son 12,72 volt lo que tiene ahora. Y lo que tengo acá es un amperímetro. Si yo prendo, estoy entrando con 19 volt. Tenemos acá que empieza a subir, obviamente, la tensión de la batería. Tenemos 250 mA de carga. Esto es porque la batería no está en una tensión muy baja, está 12,8, 12,9, va subiendo. O sea que lo que va a hacer este cargador es llevarlo a flote. Básicamente la va a llevar a 13,8 volts según los valores de las resistencias que pusimos. Recordemos que el diodo que tiene la salida para la inversa, para la tensión de la batería que no vuelva hacia el generador, hacia el cargador, se está comiendo una parte de la tensión de salida. Es decir, si yo esto lo calculo para 13,8 volt, posiblemente del otro lado tenga 13,1, 13,2 volt. Entonces tengan en cuenta eso. Por ende, pueden subir un poquito más la tensión en las resistencias para ajustar el LM317, contemplando la caída en el diodo. Igualmente esto ahora lo vamos a ver en la computadora en detalle y de esa manera vamos a sacarnos la duda. Otra cosa que quería hacer que me parece interesante, pasa que hoy no tiene mucho sentido porque acá literalmente hacen 29 grados, o sea, hace bastante calor.
era poner la cámara térmica. La voy a poner igual la cámara térmica porque me parece interesante ver qué es el componente que está calentando de todos estos. Pero bueno, voy a poner la camarita. Está cargando con 19 volt, o sea, por acá entran 19 volt, que es básicamente la tensión que sale de una fuente de una laptop. Por eso lo hice así. 19 volt, que obviamente para bajar a 13 volt de salida, la diferencia de tensión de 19 a 13 se la está comiendo el regulador, ¿no? Como todo regulador lineal, ya sea un LDO o sea el LM317 regulable o lo que sea, normalmente la tensión, la diferencia de tensión, alguien se la está comiendo. Y es el regulador y la disipa en forma de temperatura. Es decir, de 19 volt menos 13, tenemos 6 volt que están cayendo acá en este regulador. Y la corriente, que son 230 mA, si la multiplicamos por la ley de Ohm, nos va a dar la potencia que está disipando este 317, que en realidad es bastante baja. Y en realidad yo estoy cargándola con una corriente baja. Esta batería con más de 500 mA yo no la cargaría porque no quiero tampoco destruirla o sobrecargarla. Quiero que se cargue en un modo de reserva, digamos, en un modo de flote. Si ustedes la quieren cargar en 2 horas, bueno, le dan un shot y después corre a su riesgo si la batería sigue funcionando de manera correcta más adelante. Pero bueno, acá nos están diciendo que la corriente puede ser hasta 2.1 A. Para mí es un montón para una batería de 7 Ah. Pero bueno, yo normalmente este tipo de batería la cargo con 500 mA, como mucho 1 A. Pero yo cargo con 500 mA. Para 500 mA el 317 va bastante bien. Así que bueno, voy a poner la cámara térmica, así lo vemos. Bueno, acá tenemos lo que está marcando, básicamente unos 48 grados acá, lo que viene a ser el disipador. Después si vamos acá abajo, ahí en el medio, 41 grados la resistencia, perdón por el tembleque. 41 grados el diodo, 48 grados el disipador. Eso es todo lo que está calentando. Así que bueno, ahí más o menos se puede ver. Perdón, tuve que agarrar con las dos manos la cámara porque estaba mal apoyado el codo y me temblaba mucho. No es que tenga Parkinson. Bueno, nada, está bueno para tener en cuenta. Se apagaron todos los multímetros. La batería sigue cargando, como se puede ver. Seguimos con 230 mA. Bastante bien, la verdad. Así que bueno, vamos a ir ahora a la computadora y vamos a ver de qué se trata este proyecto, ¿no? Vamos a ir a la computadora y vamos a ver el circuito. Bueno, este es el circuito, lo recorté para poder dibujar arriba. Básicamente las resistencias R2 y R3, ¿no? Las que tenemos acá, son las que conforman lo que es la regulación de la salida. Por ejemplo, si quisiésemos tener 13.8 volt, con estos dos valores los sacamos. Ahora bien, ¿qué agregaron? Bueno, agregaron estas dos resistencias, ¿no? R4 de acople y R5 lo agregaron para, bueno, tirar abajo lo que es el ajuste. Este es el pin, voy a sacar esto, este es el pin ajuste, en donde nosotros normalmente, ¿qué haríamos? Conectaríamos de esta manera, ¿no? Este sería el flujo de corriente. Entonces, con estas resistencias nosotros elegimos la corriente que va por ese circuito, por ende la tensión de salida. Ahora bien, si ponemos un transistor acá, como es el caso, y el transistor se cierra, ¿no? En este caso el transistor está como si fuese un circuito abierto, no pasa nada. Entonces no hay corriente, esta corriente no fluye, no pasa nada. Ahora bien, si este se cierra, lo que va a pasar es que la corriente, obviamente una parte va a ir para acá y otra parte va a venir por acá. Esta corriente que viene por acá lo que va a hacer es tirar el ajuste que tenemos acá hacia abajo. Entonces me va a bajar la tensión de salida que tengo acá. La va a bajar. ¿Cómo hace eso? Bueno, porque la tensión que tenemos acá, la base de emisor, que debería ser de 0,7 volt, es la tensión que voy a tener entre este punto y este punto, que a su vez es la que va a pasar por la resistencia de 500 ohm o 470 y este shunt. Este R1 es el shunt, es decir, la batería, fíjense en que yo la voy a conectar acá, ahí va la batería, lo cual la batería no está en el ground. El ground es este que tengo acá. Perdón, tengo mucho despelote. Voy a borrar un poquito acá, porque si no, despelote mágico del universo. Bueno, vamos a borrar esto. Listo, ya está. Bueno, acá tengo el ground del circuito, ¿no? Eso es así. Entonces, la batería no está conectada más. Está conectada mediante esta resistencia R1, que es un shunt. Según el valor que yo tenga acá, por ejemplo, si el valor de la resistencia hace que, recordemos, ¿no? B es igual a I por R.
Ahora bien, si yo lo que quisiera es que pasen, por ejemplo, 500 mA de carga y no más, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que elegir el valor de R. Si quiero elegir el valor de R, lo que tengo que hacer es hacer B sobre I. Entonces, ¿qué valor de tensión va a hacer que el transistor se sature? Bueno, yo tengo que tener una BBE, perdón, por ejemplo, de 0,7 volt para que se sature el transistor, entre comillas, porque no satura del todo. Pero bueno, para garantizar eso, yo en esta resistencia tengo que tener una tensión, una caída de tensión que, bueno, pasa a través de R6 y sea más o menos de 0,7 volt, 0,8. Entonces, supongamos 0,8 volt sobre la corriente que son 500 miliamperes, casi pongo milivolt. Esto nos va a dar unos 1.6 ohms. Entonces, esta resistencia R1, vamos a poner R1 acá, debería ser de 1.6 ohms. Básicamente para que cuando circulen 500 miliamperes por acá, la caída de tensión será de 0,8 y me sature el transistor, me tire hacia abajo, se cierra acá el transistor, me tire hacia abajo el ajuste y me baje la tensión de salida. Básicamente es eso. Eso es lo que hace, me parece que está interesante. Ahora vamos a ver el circuito en el Altium. Bueno, acá estamos en el Altium, que lo abrí de vuelta en el pizarrón. Lo que tenemos acá básicamente es lo siguiente. Ya ven algunos cambios, pocos, pero bueno, los ven. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos R1 y R2, que son la misma que teníamos en el datasheet, que esto es para garantizar la tensión de salida. ¿Qué tensión de salida tenemos acá? Bueno, la fórmula, si no nos olvidamos, era 1.25 tensión de referencia por 1 más, y acá lo que tenemos es R4 sobre R1. Si yo agarro y hago esta fórmula, ¿no? Me va a quedar, que tengo 2.2K y van a quedar unos 13 más o menos, 70 y pico de ohms, 13,70 y pico de volt, perdón, más o menos así. No sé si está por ahí, pero bueno, 13,7 volt. Esa es la tensión que tendríamos en este punto, ¿no? Ahora bien, acá tenemos un diodo. Este diodo se va a comer unos 0,7 volt, que va a variar según la temperatura, por supuesto, lo cual acá podríamos llegar a tener 13 volt. Lo cual tenemos que contemplar esto. Nosotros deberíamos poner un juego de resistencias, una combinación de resistencias en este punto, que nos dé, por ejemplo, en vez de 13,75, que en este punto nos dé 14 volt, 14,5 volt, cosa que yo le bajo 0,7 y me quedan 13,8 volt acá, ¿no? Más o menos, para tener una idea. Entonces, eso deberíamos tenerlo en cuenta. Por otro lado, ¿qué tenemos acá? Bueno, esta parte es la misma, ¿no? No pasa nada. Esto es para cuando el transistor se satura. La resistencia de 470. Y acá tenemos el shunt. Acá se ve un poco mejor porque está puesto hacia abajo en vez de estar hacia el costado. Este es el shunt. O sea que acá va la batería, ¿no? Y tenemos el shunt. Ah, acá tengo los cálculos, no me di cuenta. Los había hecho y no me di cuenta. Bueno, acá está la Vout con los valores. Nos da 13,05 volt con estos valores. Que bueno, tenemos que tener en cuenta que si cambiamos R4 por 2300 nos da 13,6 volt. Bueno, estas son cosas que tendrían que analizar ustedes después. Para la corriente, tenemos que la corriente de salida es la tensión base emisor sobre R6. En este caso son, bueno, yo lo calculé 0,7, pero debería ser un poco más para garantizar la saturación, sobre 2,2 ohms. Esto nos va a dar algo así como 320 miliamperes, que vimos en la teoría que teníamos unos 300 miliamperes, 200 y pico, 280, una cosa así, lo cual está bien. Y después por último la potencia que tenemos acá, que bueno, I al cuadrado, ¿no? La potencia en R6, que es I al cuadrado por R, donde I al cuadrado son 320 miliamperes al cuadrado, perdón que lo estoy haciendo así, para que tenga que doblar un poco, ahí está, al cuadrado, todo esto por 2,2 ohms. Y esto nos da 225 miliwatts. Que bueno, puede ser una resistencia de 1/4 de watt y estamos sobrados. Pero yo le pondría medio watt, por ejemplo, por un área de disipación. Pero nada, es eso lo que tiene, no tiene mucho más. Acá arriba le agregué esto que está acá, es un disipador térmico. Y bueno, nada, acá la entrada que puede ser, yo estoy dando 19 volt de continua, ¿no? Obviamente. Así que bueno, este es el circuito. Ahora vamos a ir a ver lo que es el PCB. ¿Por qué hice un PCB? Se los dejo, hice los Gerber y todo, así que se los dejo si alguien lo quiere hacer o no. Están los Gerber ahí, me parece interesante. Si vamos al PCB, lo que nos encontramos, bueno, nada, es el PCB básicamente que tenemos acá.
Esto está en verde porque no le cambié las reglas de diseño, pero no pasa nada. Tenemos las resistencias que teníamos antes en el esquemático, el diodo de salida, el shunt, fíjense que yo lo hice un poco más grande para que puedan poner una resistencia de mayor potencia, el disipador y el LM317. Por supuesto que a todos les gusta la vista tridimensional, yo ya lo sé, y acá tienen lo que es el circuito, las borneritas de toda la vida, las de siempre, el shunt que tenemos acá, las resistencias, ¿no?, que son para polarizar el transistor NPN que tengo acá, más la tensión de salida, setear la tensión de salida del 317, etc. Bueno, el 317, el diodo no tiene mucho más, la verdad, es esto mismo. Y después, si les interesa un poco de Altium para ustedes, si les interesa lo que es el Draftman, que es como si fuese una documentación, ¿no? Esto es al pedo, no es necesario, pero bueno, acá tienen las medidas de la placa, más o menos, ¿no? 40 por 60, 43 por 60, nada, la lista de componentes, el BOM, nada, lo dejo. Es algo de documentación extra que normalmente nadie hace, pero yo la dejo porque la verdad que no está de más. Así que bueno, gente, acá está el circuito con las fórmulas, con los cálculos. Yo le pondría un poco más de tensión de salida, nada más. En vez de tener 13,6 le pondría 14,2, 14,3. Así cuando pasa por el diodo es un poco menos. Pero bueno, nada, lo dejo para que ustedes se diviertan y ustedes calculen este valor de resistencia, R4 por ejemplo, 2K2. Incluso acá pueden poner un preset, no hace falta poner una resistencia. Pueden poner un preset y ir variando lo que ustedes quieran. Pero bueno, nada, yo lo dejo para que ustedes se diviertan también. Pero bueno, les dejo también los Gerber, les dejo la documentación, el esquemático, todo para que el que lo tenga ganas de hacer pueda hacerse un cargador de batería barato, fácil y conseguible. Con todos los componentes que se consiguen en cualquier lado, barato y muy simple. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Chao.